Llegados a este punto ya hemos completado la parte del nombre del dominio, la redirección y certificados con Cloudflare, hemos hecho nuestro servidor en Gessner, hemos conseguido utilizar un GitHub Action para hacer el deploy de nuestra aplicación y por otra parte hemos conseguido configurar Vercel para hacer el deploy de nuestro cliente. Entonces ya tenemos toda esta parte de aquí, lo único que nos falta es el Database Cluster en Google Cloud. Por aquí arriba en alguna de las esquinas del vídeo os dejaré un enlace a una serie donde mostramos cómo crear vuestro propio clúster de MySQL, pero otra opción que es mucho más apropiada por muy poco más dinero es tener un clúster manejado por ejemplo por Google, porque ellos se van a encargar de la actualización, seguridad, escalado y todo lo relacionado con este clúster sin que vosotros tengáis que hacerlo de forma manual. Entonces, vamos a venir a la consola de Google, si no tenéis cuenta tenéis que creárosla y aquí en el menú vamos a venir a SQL y aquí ahora le vamos a dar a crear una nueva instancia. Aquí veis que tenéis MySQL, Postgres o SQL Server, yo voy a escoger MySQL y aquí pues podemos ponerle la instancia pues deploy cluster, a ver si puedo hacerlo un poco más grande. La contraseña pues le voy a poner una. Aquí intentad que sea una contraseña muy segura. Si tenéis algún gestor de contraseñas como tipo LastPass o OnePassword, utilizad una contraseña segura. MySQL la versión 8.0 va a ser para producción. Aquí la zona, voy a seleccionar una zona de Europa. Por ejemplo, Frankfurt, que también está en Alemania, así como tengo mi servidor de Gessner en Nuremberg, voy a tener el clúster en Frankfurt y al estar dentro del mismo país, pues la comunicación entre data centers va a ser mucho más óptima que si tengo, por ejemplo, un servidor en Asia y otro en Europa. Le voy a dar a Single Zone porque solo quiero que se utilice en la zona de Europa, que es donde la estoy utilizando yo. Y le vamos a dar a crear una instancia. Aquí tenemos que esperar a que termine esto. Y como veis ahora está haciendo aquí toda la configuración y ya tendríamos nuestro clúster funcionando. Ahora que el clúster ya está creado, lo que tenemos que hacer es crear bases de datos y usuarios. Entonces voy a crear una base de datos que se va a llamar deploy database, por ejemplo. La está creando. Vale, veis que está aquí. El acceso se hace a través de usuario y ahora en usuarios lo que voy a hacer es añadir una nueva cuenta que se va a llamar deploy. La contraseña le vamos a poner, por ejemplo, aquí lo de siempre, poned una contraseña segura. Esto es simplemente un ejemplo que os quiero mostrar yo. Lo que le voy a decir, por ejemplo, aquí es permitir acceder a cualquier host, ¿vale? Para que pueda acceder a la base de datos que acabamos de crear y ya estaría. Entonces ahora para conectarnos venimos aquí a Connections, ¿vale? Y entonces aquí lo que podemos decirle... Vale, ahora vamos a darle un poco de seguridad. Lo que me interesa es que a este clúster solo se puede acceder desde la IP que yo quiero. En este caso, la IP de mi servidor. Me voy a copiar este IP y lo que voy a hacer es venir aquí a Connections y aquí abajo tenemos Add Network y aquí le voy a llamar Deploy Server, por ejemplo, y la red es esta IP. Lo que voy a conseguir con esto es que solo voy a poder acceder desde esta IP a este clúster y a las bases de datos que contenga. Esto lo que me va a dar es una capa de seguridad extra, ya que a menos que alguien consiga mi clave privada y acceda por SSH a ese servidor, no va a poder conectarse a esta base de datos. Vale, está editando la configuración y una vez ha terminado, pues ya estaría asegurado. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es ver los parámetros de configuración para añadir en nuestra aplicación. Vale, vamos a venir aquí a esta parte de Overview y para conectarnos a la instancia veis que tenemos la IP y entonces esto es lo que vamos a utilizar para conectarnos desde nuestro servidor. Vamos a volver a nuestra terminal y dentro de nuestra máquina, vale, lo que vamos a hacer es entrar en la carpeta server y vamos a editar el archivo .env.local. Y aquí, como veis, tenemos las bases de datos. Aquí, por ejemplo, si tenéis un proyecto con una base de datos solo tendréis una URL, pero para los que visteis nuestra serie,
Teníamos 3 bases de datos porque era un monolito modular. Entonces aquí, como veis, lo que tengo que hacer es cambiar estos parámetros y lo que voy a hacer es el usuario es deploy, la contraseña era codenip /2022 admiración punto, el host es esa IP y la base de datos le dejamos la que viene por defecto. Y aquí ahora le tengo que cambiar por la versión 8.0 porque estamos utilizando MySQL y no MariaDB. Vamos a hacer lo mismo para la base de datos de employee y vamos a hacer lo mismo para la base de datos de rental. Vamos a cambiar aquí las versiones. Y con esto ya estaría configurado. Vamos a probar a ver si funciona o si se nos ha pasado algo por alto. Y esto básicamente, si lo guardamos, yo ahora puedo ejecutar bin console. Bueno, me va a dar un error porque tengo que hacer primero composer install para instalar todas las dependencias. Vale, es composer install. Vale, esto lo que va a hacer es instalarme todas las dependencias del proyecto para poder ejecutar los comandos de Symfony y así que vamos a esperar a que termine. Vale, ahora que se ha instalado todo, podemos hacer bin console. Veis que ya puedo ejecutar comandos de Symfony y lo que voy a hacer es el de .try migrations status, que es este de aquí, que si la conexión se ha efectuado correctamente no me va a dar ningún error y si hay algún problema me lo va a mostrar. Como veis, se ha conectado pero no encuentra la base de datos EmployeeDB y eso es porque he cometido el error de crear una base de datos que no tiene este nombre. Lo que tenemos que hacer es venir aquí a nuestras bases de datos y bueno, vamos a borrar esta, Deploy Database, y vamos a crear las 3 bases de datos que tenemos en nuestro proyecto. Esto ya os digo que depende de cada uno de los proyectos en los que trabajéis y de las bases de datos que tengáis. Entonces aquí tenemos EmployeeDB, tenemos CustomerDB y tenemos por último RentalDB. Vale, estas son las bases de datos que tenemos en nuestro proyecto. Una vez se hayan creado, si nosotros podemos ejecutar ese comando, vais a ver que ya no da un error y de hecho me va a decir que hay una migración disponible. ¿Esto qué significa? Que en este momento nosotros hemos sido capaces de configurar un clúster en Google Cloud y poder acceder a él desde nuestra aplicación. Pero no solo eso, sino que solo podemos acceder desde este servidor ya que hemos restringido el acceso por IP. Es decir, que aunque nosotros le demos el usuario y la contraseña y la IP a cualquier persona e intente acceder desde su casa o desde otro servidor, le va a dar un acceso denegado porque, como veis, solo hemos permitido el acceso a la IP de esta máquina. Vamos a ejecutar las migraciones con el comando .migrationsmigrate -n y veis que es ejecutado y en teoría ya estaría funcionando. Ahora vamos a probar otros comandos que vimos en la serie, como puede ser el de crear un usuario y vamos a intentar acceder a nuestra aplicación desde el frontend. Entonces aquí tenemos el app employee create. Vamos a crear un usuario que se va a llamar admin. El email va a ser admin@api.com y la contraseña le vamos a poner codenip /2022. Veis que ahora el comando es ejecutado correctamente y esto es lo que nos dice es que ahora podemos venir a nuestro cliente. Fijaos que aquí teníamos este error de CORS. Bueno, hay que hacer una cosa antes. Hay que hacer un BIM y aquí en CORS, vale, para el tema de acceder desde otros orígenes, lo que vamos a hacer es modificar esto y poner que solo se va a poder acceder desde https://client.iamwildofficial.com y le vamos a poner aquí un asterisco.
Entonces, esto lo que le estamos indicando a nuestra API es que solo va a poder aceptar peticiones que vengan desde este dominio. Por tanto, si alguien intenta utilizar otro dominio o acceder desde otra ubicación, le va a dar un error. Y después, por último, lo que tenemos que hacer es cambiar aquí esta URL por localhost puerto 80, porque ahora el contenedor se está ejecutando aquí en esta máquina sin Docker Compose. Estos ya son temas de Docker, pero simplemente para que lo sepáis. Y en principio ya estaría. Vale, si yo ahora guardo esto, lo que tendría que hacer es un deploy otra vez para volver a aplicar estos cambios. Recordad que cada vez que hacemos un cambio, ya sea en el código o en cualquier configuración, lo que tenemos que hacer es otro deploy. Entonces vamos a hacer ./deploy. Esto lo que va a hacer es generarme de nuevo una nueva imagen con todo este contenido nuevo, incluyendo lo que hemos puesto en el .env .local, y va a hacer el deploy del nuevo contenedor. Si yo ahora hago un docker ps, veis que 4 segundos. O sea que es un contenedor nuevo con las últimas configuraciones que hemos hecho. Así que si ahora yo pongo admin@api.com y en contraseña pongo codenip /2022, que bueno, es 2023 de hecho, lo que pasa es que como estuvimos haciendo la serie el año pasado, pues nada, le puse ese año. Veis que ahora ya accede, no tenemos ningún tipo de problema, podemos venir a la pestaña de Network. Vale, veis que hemos hecho un login con el payload y nos ha devuelto el token, y ahora si venimos a Customers veis que tenemos el listado. Yo ahora puedo venir aquí y añadir a un cliente que se llame Juan. Vale, le doy a guardar. Veis que los endpoints se están ejecutando correctamente. Aquí tengo la información. Puedo buscar clientes que empiecen por JU, y si pongo Ana, por ejemplo, o Juana, veis que no aparece ninguno porque no hay ningún resultado en la API, pero está funcionando todo correctamente. Así que bueno, espero que esta explicación en esta miniserie os resulte más fácil de entender, ya que en el streaming, aparte de ver el tema de deploy, estuvimos viendo muchísimas más cosas. Y bueno, he intentado resumirlo lo mejor posible y dejarlo estructurado para que veáis todo el proceso de deploy, desde que nosotros tenemos por un lado nuestra API y nuestro cliente, reservar el dominio, hacer las redirecciones, configurar los certificados y todos los pasos que necesitamos para ir a producción tanto con nuestro backend como con nuestro frontend.